estamos aquí para eso. Gracias por estar con nosotros y aquí está su comunidad. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y gocemos de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Muchas gracias por haber sido invitados. Muchas gracias. Ahora quisiera asegurarme que si uso el micrófono así, me escuchan todos, sobre todo los que están al último. Si me escuchan, levanten la mano, por favor. ¿Lo puedo usar así entonces? Bien, gracias. En la preparación para hacerme presente aquí con ustedes, me decían que se trataba de 2 intervenciones mías, aproximadamente de 1 hora cada una de ellas, y que naturalmente se deberían referir a la persona del Espíritu Santo, pero no con el propósito primordial de ilustrar nuestra mente como en una clase, sino con la finalidad de situarnos en un retiro, que es en lo que ustedes están. Entonces voy a hacer el esfuerzo, después de habérselo pedido mucho al Señor, de mantenerme dentro de estos límites. Entonces, no esperen doctrina nueva, sino profundización en lo que todos conocemos, obviamente, sobre el Espíritu Santo, su presencia en la Iglesia de Dios y su acción en esta misma Iglesia de Dios. El Espíritu Santo. Y para eso una consideración previa, siempre con el propósito de ir como con un barreno profundizando en la persona del Espíritu Santo. Primera consideración. Los católicos tenemos la firme convicción de que hay un solo Dios. Y eso nos une profundamente con otras 2 presencias religiosas multitudinarias en el mundo en que vivimos. Primero, nos une con Israel, porque para Israel, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, pero en una forma especial en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio,
hay una afirmación, digamos así, a rajatabla de que Dios es uno, y nada más. El texto, palabra más, palabra menos, dice lo siguiente: escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Soy el único y soy un Dios celoso. No admito competencias y por eso esto lo tendrás en cuenta cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando estés sentado o estés de pie, y se lo transmitirás a tus hijos con toda fidelidad, y ellos a su vez a sus hijos, y así por 1000 generaciones. Soy el único, no hay otro. Esa es una afirmación tajante que domina en todos los tonos y en todos los colores el íntegro Antiguo Testamento. El Dios de Israel, un solo Dios. Y luego también otro grupo religioso de una muy especial significación, sobre todo en nuestros días, el Islam, para quien Dios es, como en el caso anterior, el único, a quien llaman ellos Alá, pero no hay otro, es el único. Es la segunda gran religión monoteísta en el mundo. Monoteísta, es decir, que adora a un solo Dios. Con nosotros se llama Yahvé, para ellos se llama Alá. Y tercero, hay otra gran religión monoteísta que es precisamente nuestra religión, el catolicismo, con todas sus variantes. Y aquí, cuando digo todas sus variantes, hay que interpretarlo muy ampliamente, porque muchas confesiones protestantes, sobre todo del siglo XVI, las que nacieron con Martín Lutero, también defienden en una forma apasionada que hay un solo Dios. Pero nosotros los católicos, obviamente, así somos educados, así lo escuchamos en las lecciones de catecismo que tuvimos la gracia de oír en nuestra niñez. A mí me tocó en mi niñez ser educado a través del catecismo de Monseñor Guízar y Valencia. Y en la primera página del catecismo más humilde de los que él escribió, encontramos la siguiente afirmación, que según los métodos que él usaba, le tocaba iniciarla al o a la catequista. ¿Cuántos dioses hay? Y repetíamos en coro, hay un solo Dios. Así que 3 religiones monoteístas, un solo Dios. Pero ya dando un segundo paso, nos encontramos con diferencias profundas, porque
Para Israel sería una blasfemia insoportable introducir cualquier pluralidad en Dios. Sería atentar contra la unicidad de Dios. Y por eso Israel, el Israel actual y el Israel de hace 20 siglos, no puede oír hablar de Jesucristo como verdadero Dios, además de ser, en nuestras creencias, verdadero hombre. Pero hay todo un grupo de cristianos amplísimo que tiene como base la afirmación neta, inaplazable: Dios tiene un Hijo, que es Jesucristo, y es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero. Y todavía seguimos remachando: es engendrado, pero no creado. Es de la misma naturaleza del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Israel es una blasfemia, es absolutamente inaudible el pensar en Jesucristo como Dios. No hay un solo Dios. Y en la historia de Jesucristo entre nosotros los humanos, que ya cumple 20 siglos, Israel, por avatares de la historia, que no es el momento de aclarar y de matizar, a la creencia de Jesucristo mal llevada, les han costado persecuciones espantosas. En nombre de Jesucristo mal servido, les ha tocado padecer padecimientos que muchos de ellos todavía muy cercanos a nosotros, al hablar de las persecuciones judías de la guerra pasada, de los pogroms, de el martirio científicamente formulado, poniéndole a la acción contra la persona de Israel toda la ciencia humana, porque el nazismo, que fue quien prohijó esta acción, era procedente de un pueblo intelectualmente famoso por su capacidad intelectual. Y ese pueblo, no todo, pero ese pueblo que más se le identifica por nazi, que es el apócope de nacionalsocialismo, es decir, quienes profesan un socialismo de tipo nacionalista, tenía como presupuesto dado su caudillo Adolfo Hitler en un libro célebre que se llama La lucha, mi lucha, Mein Kampf, la postulación de que todos los males de Alemania, sobre todo después de la Primera Guerra, se lo debe Alemania a la comunidad judía. Y entonces todo el cerebro de ese gran pueblo lo tienen ustedes empeñado en buscar científicamente cómo acabar con ese mal inaudito que es el pueblo de Israel. Es esa historia espantosa que
está a nuestras espaldas, que tenemos muy poco tiempo de distancia con ella y que todavía alcanzamos a oír sus horrores. Pero para ese pueblo, pues, Dios y Jesucristo como Hijo de Dios no tiene ningún puesto que ocupar en la sociedad moderna. Máxime que uno de sus grandes teóricos, Nietzsche, precisamente es el alemán iniciador de toda esta corriente que trata de excluir a Dios en cualquiera de sus modalidades de la historia humana. Es un mito, y si Dios existiera, no merece existir porque ha sido un estorbo para el desarrollo de la persona humana. Eso es lo que sostenía este partido conocido como socialismo nacionalista, nacionalsocialismo. Jesucristo, ni pensarlo como Dios. Y en la otra religión monoteísta que acabo de mencionar, el Islam, hay un Dios, Alá, pero le dan un lugar a Jesucristo, secundario, de ninguna manera en el mismo nivel de Alá. También sería eso un atentado contra el corazón religioso del Islam. No hay otro Dios más que Alá y Jesucristo es su profeta. Uno de sus profetas, ni siquiera el principal y el más significativo, porque el principal es Mahoma. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y Jesucristo, después de Mahoma, también su profeta. O sea que con lo que empecé mencionando las tres grandes religiones monoteístas que coinciden en decir hay un solo Dios, al primer paso de profundización se resquebraja esta unidad, porque ya escuchamos cómo cada una de estas tres grandes religiones da pasos que la significan, que la puntualizan, que la especifican como esencialmente irreconciliable con los demás. Y no me detengo mucho, porque no es el caso con el Islam y también con el judaísmo, sino centrándome ya nada más en la fe cristiana. Tiene un elemento posterior, esencial, que es incompatible con cualquiera de estas dos religiones monoteístas. Este Dios único tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres iguales en dignidad, iguales en omnipotencia, iguales en divinidad, pero no iguales en personas. Esa es nuestra fe. Esa fe nosotros la concretizamos en una forma ya cultual, en dos fórmulas que solemos usar en el mundo católico internacional.
Una es el símbolo de los apóstoles y otra es el símbolo de la iglesia. Así se llaman. Les voy a recordar el que más usamos nosotros, que es el símbolo, es decir, la profesión de fe de la Iglesia Católica. El que cada domingo hacemos nuestro, remachamos diciendo con una primera afirmación que suena como un monolito que pegara contra la tierra. Creo en un solo Dios. Así comienza el símbolo de los apóstoles, nuestra formulación concreta. Creo en un solo Dios. Todavía seguimos estando con Israel y con Mahoma, con el Islam. Creo en un solo Dios. Ellos dirían, también nosotros en Alá, también nosotros en Yahvé. Pero inmediatamente empezamos a desgranar esta afirmación con los siguientes desarrollos. Primero, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, primera persona. Y creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. La segunda persona, el Hijo, Jesucristo. Ahí empieza el resquebrajamiento de esta bellísima unidad que pareciera ser tan bella como toda religión que se precia de responder a las exigencias más notables del corazón humano. Así que creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, tan Dios como el Padre. Y luego, ya casi al final decimos, y creo en el Espíritu Santo. Y le damos dos atributos al Espíritu Santo que lo resumen todo en nuestra teología. Es Señor y dador de vida. Las dos cosas. ¿Qué queremos decir cuando atribuimos al Espíritu Santo que es Señor? Palabra que viene del griego Kyrios, Señor. Queremos decir que es Dios, porque en el credo la palabra Señor no es como en el mundo común y corriente en el que, perdonen ustedes, decimos, ya llegó el señor nevero. La palabra Señor la abaratamos desde estar relacionada con el único Dios a atribuirla a cualquier persona que queremos decir respetable. El Señor rector de no sé qué institución, el Señor. En la liturgia católica, Señor solamente se le atribuye a Dios. Y es como una traducción, repito, de la palabra griega Kyrios, el Señor. Y segunda anotación que está contenida en el credo, y dador de vida, que es la que más especifica
y distingue al Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Todavía Señor no, porque tan Señor es el Espíritu Santo como lo es el Padre y lo es el Hijo. Pero dador de vida, eso ya es solamente lo propio del Espíritu Santo. Hay que explicarlo porque es de una riqueza enorme. El que el Espíritu Santo se especifique, se distinga del Padre y del Hijo, no en su divinidad, porque lo es también Dios, sino en la forma como realiza esa divinidad. La realiza siendo dador de vida. Es lo propio del Espíritu Santo. Y entro a la explicación que ya va siendo más de acuerdo al director, al auditorio que tengo enfrente, el Espíritu Santo. ¿Qué implica este dador de vida? Que se le atribuye exclusivamente en el credo al Espíritu Santo. Pues eso me lleva a hacer alguna consideración previa que ustedes conocen muy bien, pero para relacionarla con este tema. El Espíritu Santo es dador de vida. Miren, para esto me voy a la teología de San Pablo, que también es totalmente conocido por nosotros en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo fue el que genialmente, porque es un genio, no solamente en el modo de entregarse a Jesucristo sin limitación ninguna, sino también es un genio intelectualmente hablando. San Pablo empleó, sin duda alguna, influenciado por el Espíritu de Dios, comparar la comunidad cristiana con un cuerpo. La comunidad cristiana es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Eso lo desarrolla Pablo como una doctrina, casi me atrevo a decir, revelada a él exclusivamente. Y claro, transmitida por él con toda fidelidad a todo el mundo católico. Pero para el apóstol Pablo, la comunidad cristiana es un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y todo este cuerpo en su variedad tan considerable es el cuerpo místico de Cristo. Esa fue la comparación que más amó Pablo. Ya sabemos por lo demás, lo digo como un pequeño paréntesis, que la Biblia, que es la palabra de Dios dirigida a los humanos, en ella Dios se dirigió a nosotros humillándose, así como la encarnación del Verbo es una humillación tremenda de que Dios se hace uno de nosotros, así también el dirigirse Dios a la familia humana con términos humanos es también una humillación. Y si Dios quiere darse a entender entre nosotros, tiene que usar términos humanos, tiene que usar analogías, comparaciones que hay que explicar. No se pueden tomar al pie de la letra. ¿Cuántas expresiones? Pues todas
están arrancadas de la vida común, pero aplicadas a la interioridad de Dios. Aunque dice Juan en su primer capítulo de su Evangelio, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito del Padre que está en su seno es el que nos vino a narrar todo. Pero al venirnos a narrar todo, tuvo que humillarse, tuvo que narrarlo con conceptos humanos y por lo mismo inexactos, por lo mismo parcialmente desajustados, necesitados de explicación. Por ejemplo, decir que Dios es persona. Sí, es persona, pero explícalo, porque es persona así como nosotros, no. Es algo parecido. Y así cualquier expresión que ustedes tomen de la Biblia. Jesucristo es agricultura de Dios, Jesucristo es hijo de Dios, Jesucristo es cabeza de la iglesia, Jesucristo es como un camino, es como la verdad, es como la vida, porque es algo parecido, pero que lo sublima y lo eleva a situaciones, a alturas insospechadas. Tomemos por ejemplo el dicho de Jesucristo, yo soy la verdad. Fíjense la diferencia. Sabemos por la historia de la filosofía que en ese gran pueblo superdotado que fue Grecia, en la cultura griega, había filósofos, personas extraordinariamente inteligentes que fundaban escuelas y le decían a quienes les quisieran escuchar, vengan, óiganme, porque yo enseño la verdad. Así había estoicos, peripatéticos y muchas otras escuelas. Pero nadie de aquellos grandes filósofos griegos se atrevió a decir, yo soy la verdad. No van a encontrar ustedes en toda la historia de la filosofía presocrática y socrática que los maestros de filosofía griegos hayan dicho de sí mismos, yo soy la verdad. Con su inteligencia descomunal decían, yo enseño la verdad. Pero Jesucristo no nos dice, vengan, yo les enseño la verdad, sino que Jesucristo nos dice, vengan, yo soy la verdad. Cambia totalmente el panorama. Yo soy la verdad, yo soy el camino, no solamente muestro el camino, yo soy el camino, no solamente yo transmito la vida, sino que yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo Jesucristo es un camino? Habría que agregar, Jesucristo dijo, yo soy como un camino. Yo soy como la verdad. Yo soy como la vida. Yo soy como la luz. Yo soy como. Es decir, me parezco. Les hablo así para que me entiendan. Porque si no, hay una distancia infinita entre Jesucristo y nosotros como para pretender que entendemos lo que Él nos dice sin ninguna explicación de su parte. Todo lo que nosotros decimos de Jesucristo
toda la Biblia está escrita en términos analógicos, no unívocos. Sería falso decir Jesucristo es camino. No, Jesucristo no es camino. Jesucristo es la puerta. Tampoco. Es como una puerta. Es como un camino. Es decir, ustedes que como humanos saben perfectamente cómo funciona una puerta, cómo funciona la luz, así es algo parecido cómo funciona Cristo. Cómo es Cristo el primero entre todos los humanos. La prioridad y la primacía de Cristo la dice Pablo espléndidamente en un texto que nunca acabaremos de agotar. Léanlo cuantas veces puedan. Es el primer capítulo de la carta a los Colosenses, donde dice, para acabar pronto, Jesucristo lo es todo. Eso así lo dice ya, como quien dice, ya se me acabó la paciencia para estar acumulando grandezas en Jesucristo. Jesucristo lo es todo. Lean el primer capítulo de Pablo a los Colosenses y verán la grandeza de Jesucristo. Entonces, toda la Biblia está escrita en clave humana, porque Dios nos habla a nosotros y quiere ser entendido por nosotros. Y por eso arranca del conocimiento que nosotros tenemos del mundo que nos rodea y de nuestra propia interioridad. Pero solamente con esas advertencias podemos decir, y Jesucristo está hablando de sí mismo. Sí, está hablando de sí mismo, pero en una forma aproximada. Supera Jesús toda la grandeza que nuestros conceptos humanos puedan encerrar. Es más que eso. Pero no hay otra forma de poder hablarnos a nosotros, y por eso tiene que humillarse también con la palabra, así como se humilló con todo su ser humano al hacerse uno de nosotros, sin dejar de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Pablo usa mucho esto. El cuerpo místico de Cristo. Pero ahí se quedó. Y por eso nosotros ya damos un paso adelante y decimos, bien, pero entonces, si vamos a tomar esa comparación y llevarla hasta sus últimas consecuencias, habría que preguntarnos, ¿y quién es el alma? ¿Quién es el principio vital de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros somos todos nosotros, los de Cristo? Pablo usa una comparación, pero se queda a la mitad. Y por eso nosotros decimos, ¿y quién es el alma? ¿Quién es el principio vital? Para que la comparación sea completa, para que le podamos entender mejor. Y entonces el evangelista Juan y en muchas otras partes del Nuevo Testamento, Jesús nos entrega la verdad completa y nos dice, yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ustedes son los miembros de ese cuerpo que es la iglesia, diversificados por vocaciones y llamados a aportar en bien de todo el conjunto. Y el Espíritu Santo es el espíritu vital de ese cuerpo, de tal manera
que así como un cuerpo sin principio vital es un cadáver, la Iglesia, si no tuviera el Espíritu Santo como principio vital, no sería la Iglesia de Cristo tan bella como la celebran las Escrituras, hablar de una novia que se viste con sus mejores galas para el día de su boda. Esa es la Iglesia. Una novia bellísima. ¿Y cómo vamos nosotros a hablar de una novia bellísima que no tenga el principio vital? Un cadáver de novia. Eso es como una contradicción. Por eso, completando la figura paulina del cuerpo místico de Cristo, la completamos con otras expresiones bíblicas en otros libros que no son sus cartas, por ejemplo en el Evangelio cuarto del apóstol San Juan, en donde ese cuerpo que es Cristo, cabeza, y nosotros sus miembros, está influenciado por un principio vital que lo hace bello, que lo hace precisamente un cuerpo vivo. Esa es la Iglesia completa, expresada con términos analógicos. Es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, cuyos miembros de distintas vocaciones somos nosotros y cuyo principio vital es el Espíritu Santo. Por fin ya llegué a donde ustedes querían. El principio vital del cuerpo místico de Cristo es el Espíritu Santo. Eso queremos decir en una supersíntesis de nuestro credo cuando decimos: y creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. La Iglesia es viva, es un organismo vivo, bellísimo, como es bello un organismo humano, como son bellos los ojos humanos cuando están influenciados por el principio vital. Comparen ustedes la belleza de unos ojos humanos con el horror de los ojos de un cadáver. ¡Qué diferencia! Nunca se les ocurra, como a veces hay personas imprudentes, no digo malas, pero muy imprudentes, que está un cadáver en la sala de la casa y se invita a los niños: ve a darle un beso a tu madre. Y pues son pequeñitos, van a darle un beso a su madre. No siempre, pero casi siempre sucede que al entrar en contacto con el horror de un cuerpo sin vida, en lugar de reverenciar con el cariño que merece el cadáver de su madre, pegan un alarido ante una realidad horrorosa. Porque la diferencia entre un cuerpo con el principio vital y un cuerpo despojado de ese principio vital es enorme, es enorme. ¿Qué sería la Iglesia, si sigo esta comparación que inicia Pablo, pero no la lleva hasta su última consecuencia? ¿Qué sería la Iglesia si no tuviera al Espíritu Santo? Sería un cadáver. Aquí me voy a permitir leer aquí a uno no católico, Ignacio de la Taquia, en un discurso que pronunció
en la tercera Asamblea Mundial de las Iglesias en julio de 1968. O sea, no es católico. Pero oigan ustedes, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una simple evocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia, signo de comunión trinitaria. La autoridad, servicio libertador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. La vida humana es divinizada. Esa es la Iglesia con el Espíritu Santo. Quítenle al Espíritu Santo y es lo que acabamos de oír. O más pobremente, como trato de explicarlo, es un cadáver. Y pueden ustedes adornarle lo que quieran. Es que es el cadáver de la reina de las reinas de la belleza de todos los tiempos. Pero es un cadáver. Y eso lo explica todo nuestro distanciamiento. En cambio, cuando la Iglesia tiene el Espíritu Santo, entonces es la novia del Cantar de los Cantares, vestida con perlas y brocado. Así es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Así que por ahí vamos viendo cómo el Espíritu Santo desarrolla un papel esencial en nuestra Iglesia. No es facultativo reconocer la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y consiguientemente en cada uno de nosotros que integramos desde nuestra pequeñez la grandeza de esta Iglesia. Pero esta es nuestra Iglesia bella, porque está adornada por el Espíritu Santo, por la vitalidad que le comunica el Espíritu Santo. Ya oyeron ustedes la belleza con que se expresa este creyente en la belleza de la Iglesia por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nuestro Dios, sin dejar de ser uno, es trino. Y aquí ya entro a complicaciones mayores, las voy a enunciar y a ver qué pasa. Ese Espíritu Santo, esa Trinidad en Dios, que es uno en tres, ¿y esos tres qué son? Los padres de la Iglesia, usando la cosmovisión de la filosofía griega, toman prestados el concepto de persona y de naturaleza y lo aplican a la Santa Trinidad y dicen: la Trinidad es una en su naturaleza y trina en sus personas.
es la doctrina de los padres de la Iglesia, que conceptos tomados de la filosofía griega, pero que no están vinculados esencialmente al dogma cristiano, sino que le sirven al dogma para expresarse con una terminología de la que se habla en nuestra Iglesia desde la Edad Media, para referirnos a los servicios que la filosofía da a la teología. Y decimos, la filosofía es ancilla theologiae, que quiere decir es sierva de la teología. Y así también podemos decir, estos conceptos de persona y el concepto de naturaleza que están tomados de la filosofía griega no están vinculados esencialmente al dogma cristiano, sino que son servidores del dogma cristiano. Es un problema medio difícil, pero pues yo lo enuncio por si sirve. Entonces, la conclusión de toda esta primera presentación es que nosotros creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres iguales en dignidad, los tres iguales en poder, pero con apropiaciones singulares, porque al Padre le atribuimos la creación del cosmos, al Hijo le atribuimos la redención de los humanos y al Espíritu Santo le atribuimos la santificación de la Iglesia. Pero los tres son iguales, y que usemos esos conceptos, persona, naturaleza, prestados de la filosofía humana griega, es porque nos sirve para expresarnos, pero no estamos vinculados esencialmente a ellos. Si estuviera vinculado esencialmente el concepto de persona y de naturaleza a la Trinidad de Dios, ¿qué podrían hacer los misioneros que llevan la fe de Cristo, por ejemplo, al Japón, donde la filosofía griega es otra cosa desconocida? ¿Y qué harían nuestros misioneros que ahora se les abre un nuevo panorama en África para presentarles la Santa Trinidad de Dios a las comunidades y a las etnias africanas? ¿Qué entiende una comunidad africana del concepto griego de persona y de naturaleza? Ni lo entiende ni tiene por qué entenderlo, porque es otra cultura. Y por eso estos conceptos sirven para expresar el dogma, pero no están identificados con el dogma. Nosotros, pues, cuando llegamos a la Trinidad, entramos a la oscuridad, pero a la seguridad. Cuando yo digo creo en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estoy entregándole mi entendimiento a Dios. Le estoy ofreciendo la ofrenda de mi entendimiento a Dios, diciéndole: Señor, no te entiendo, pero te acepto, porque eres tú el que me lo dices. Creo en tu palabra cuando me dices: yo soy un solo Dios, en una trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te entiendo, Señor, pero entiendo
lo razonable que es entregar mi entendimiento a ti, que eres la verdad sin límites, sin contemporizaciones, la verdad refulgente, la verdad pura. No te entiendo, pero estoy seguro. Y la frase esta última que acabo de pronunciar es de Pablo. Dice así Pablo: sé en quien he creído y estoy cierto. Sé en quien he creído. Es decir, es muy razonable creerle a Dios. No le estoy creyendo a Perico de los Palotes, que me vino a decir: mira, te digo esto y esto y esto, así, ¿y cómo lo pruebas? No, pues tú nomás créeme. No, pues no te creo. Pero si Dios me lo dice, entonces es muy razonable decirle: Señor, me inclino ante lo que me dices. Te digo amén. Te ofrezco el obsequio de mi entendimiento, porque no te entiendo, pero estoy plenamente seguro de lo que estoy haciendo, porque te estoy creyendo a ti, que eres la verdad absoluta. Y por eso somos creyentes en la unidad de Dios, pero dentro de esa unidad, en su Trinidad, y dentro de esa Trinidad, en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Pues hasta ahí me lo permite el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues si hubiese alguna pregunta sería bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Está claro? Está muy elevado, pero Dios nos ha dado el entendimiento también y podemos entenderlo. Bueno, primero que nada, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por lo que hoy nos comparte de la riqueza que tiene el Espíritu Santo en la Iglesia. Cuando veo la capacidad con la que explica toda la parte cultural de los griegos y de las analogías y de los conceptos y de las personas, para que el entendimiento humano comprenda lo que es el Espíritu Santo, pues seguramente es algo muy especializado y diríamos de alto nivel. Y mi pregunta es la siguiente: como aquí habemos gente sencilla de los laicos que a veces no tenemos el estudio en la teología o en la filosofía, que pudiera hablar un poco de la misericordia o de la gracia en el Espíritu en la gente sencilla. Por ejemplo, ¿cómo puede un Jesús Sánchez del Río, que veníamos platicando un poquito, querer dar la vida por Cristo si no fuese movido por el Espíritu Santo para decir: sí quiero hacer eso? ¿Cómo los sencillos pueden decir: sí te creo que tú eres uno y trino y quiero hacer tu voluntad, aunque no entiendo todo lo que tú eres, ¿no? Cómo el Espíritu Santo actúa pues en los apóstoles, que eran no doctos ni filósofos ni gente de la más estudiada, salvo tal vez un poco San Pablo, que es posterior, y cómo el Espíritu actúa en esa sencillez, a pesar de que pues no existe esa riqueza cultural o intelectual para comprender de mejor manera a Dios, ¿no? No sé si nos pudiera decir una palabra en ese sentido.
si yo sostuviera aquí entre ustedes que para creer en la belleza de nuestra fe y de nuestra iglesia necesita uno ser un cultivado, un culto, estaría yo totalmente en lo falso, porque estaría yo contradiciendo un dicho de nuestro Señor Jesucristo que todos conocemos perfectamente. Te bendigo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a la gente sabia según el mundo y las has manifestado a la gente sencilla. Esta frase de nuestro Señor, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas verdades a la gente sabionda según el siglo y las has manifestado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te gustó, así lo quisiste hacer. Y así es. Así es. Podría comentarles muchas experiencias de mi vida sacerdotal. Por ejemplo, estar con una persona muy pobre que está muriendo y que obviamente nunca tuvo la oportunidad de ir, pero ni a la escuela primaria. Muy pobre. Todo habla de carencias en el espacio en que está muriendo. Y yo no encontraba cómo decirle, prepárate porque estás por presentarte a la presencia de Dios. No encontraba cómo decírselo. Y allá, tropezándome y demás, logré decir algo como esto. Abuelita, era ya muy grande, abuelita, resígnate, porque pronto vas a estar en la presencia de Dios. Y que me para en seco y me dice, no, Padre, a la voluntad de Dios no se resigna uno, la adora. Esa frase podía ser de todos los padres griegos y latinos juntos. Y era de una persona del pueblo que difícilmente fue a la escuela elemental. Ante la voluntad de Dios uno no se resigna, la adora. Otra vivencia de este tipo. Esta es poética y me llena totalmente decirla. También una viejecita del pueblo que reflexionando ella nos comunicaba esto con la mayor naturalidad. Fíjense, padrecitos, fíjense cómo es bueno Dios. Ojo lo que voy a decir, Llega la Navidad y manda la flor de Navidad. Llegan los muertos y manda el cempasúchil, la flor de muerto. Está pendiente de nosotros, que cuando llegan nuestras fiestas no vayamos a salir con que no tenemos con qué celebrarlas. No, Él se encarga de las flores. El concepto que late ahí de la providencia de Dios. Un teólogo la envidiaría, porque dice la Escritura que los demonios creen y se estremecen. O sea que podemos estar llenos de ciencia y no creer. Y muchos de nuestros pueblos están llenos de sabiduría, porque el Señor se las ha comunicado, y tener la misma seguridad
de que las cosas son como la fe les dice, que yo tengo este cuaderno en la mano. Así que te bendigo, Padre, porque estas cosas no las manifestaste a los sabios según el mundo, sino a la gente sencilla. Pero último comentario, tampoco estorban, porque hay gente que sí le gusta y sí puede perder el camino por no tener solución ante estas cosas. Muchos no necesitan, y es la gente sencilla, pero muchos sí lo necesitan. Y también dice la Santa Escritura en la primera carta de Pedro, hay que saber dar razón de nuestra fe. Es decir, si alguien te pide que hagas asequible la fe también al cerebro humano, se lo hagas. Porque ese, por el prestigio que tiene ante muchos, va a invitar a muchos a creer. No descuides el dar la justificación racional de los artículos de fe, pero que quede bien claro que lo que tú crees no se basa en demostraciones racionales, sino se basa en que tú entregas tu entendimiento a Dios que te revela su palabra. Entonces, bajando a la unidad de Dios en Trinidad de personas, hay que decir, Señor, no te entiendo, pero aquí está mi entendimiento, porque me lo dices tú, y no hay cosa más razonable que creerte a ti. Por eso con San Pablo, sé en quien he creído y estoy seguro. Así que los que sientan que estas cosas son abstrusas, no se preocupen, no les van a hacer falta. Pero si alguien les capta por dónde va el hilo, acéptenlas porque les va a dar la posibilidad de poder explicarle a gente que anda en búsqueda de Dios y que no lo encuentra. Parece paradójico, parece extraño, no lo encuentra porque le estorban sus conocimientos. Eso es lo que pudiera responder. Muchas gracias, Señor. Ahí terminamos. Descansen ya, descansen. Ahí bueno.